Bueno, gente, buenas tardes. Un viernes más por aquí. Seguramente que la mayoría lo va a ver en diferido a la clase, pero no hay problema, porque es una clase para que vean en cualquier momento cuando ustedes puedan, obviamente. Hola Marisol. Así que bueno, ¿cómo estás? La clase de hoy va a tratar un poquito, bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que ahora vamos a vernos cada tanto y el tema de la clase lo van a poder elegir ustedes y solamente una chica comentó que es Zafiro, a lo mejor después se une a la clase, y ella puso lenguaje florido, ¿sí? Y el lenguaje florido en la escritura, espero no haberme equivocado, Zafiro, con lo que vos habías cuál era tu intención, es más que nada escribir, bueno, lo que tiene que ver con metáforas, ¿no? Cómo escribir, cómo no dejar la literatura o el escrito tan llano, tan sencillo y agregarle algo más justamente de floritura, como se diría, algo más del lenguaje poético, ¿sí? Obviamente que también vamos a hablar de eso, de que no está bien en todo momento, el excesivo relleno tampoco está bueno, ¿sí? Hay que saber en qué momento uno tiene que agregarle todas estas metáforas y todo esto que tiene que ver más que nada con como le digo, las metáforas, las imágenes sensoriales, ¿no? En realidad, bueno, el que quiera comentar, sí, creo que hay uno, bueno, no importa, aunque el que quiera comentar ahora en el vivo o el que quiera comentar si lo está viendo en diferido, cómo es el estilo de ustedes al escribir, si es más bien sencillo o es muy ornamentado. Claro, Marisol, para embellecer, pero hay que tener cuidado. Había un estilo, un género literario que se llamaba barroco. Por ejemplo, al barroco pertenece el Quijote, pertenecen las obras de Góngora, Quevedo, no sé si se ubican más o menos en la historia. También pertenecen las obras de Juana Inés de la Cruz, acá en México, en Latinoamérica. Y sí, era un lenguaje excesivamente floreado, por decirlo de alguna manera. Y no estamos en esa época. Entonces es muy importante que sea lo justo y lo necesario y también teniendo en cuenta el género. Entonces vamos a hablar un poco de eso en esta clase para que sepan ustedes cuándo lo tienen que agregar y cuándo no. ¿Sí? Bien. Y obviamente vamos a ir interactuando los que estén, ¿sí? ¿Qué es el lenguaje florido? Como les decía recién, el lenguaje florido es un estilo de escritura que utiliza, bueno, las imágenes sensoriales, las metáforas, la musicalidad. O sea, me centro mucho como escritor en lo que puede estar sintiendo el personaje en ese momento, ¿sí? En el momento de la acción. Que puede ser alguna sensación, no sé, olorífica, de olor, de sonido, una sensación sonora, puede ser alguna sensación de sabor, ¿sí? Entonces, me centro más en eso y quizás no tanto en la acción, pero por eso hay que tener mucho cuidado en qué momento hola Stephanie, en qué momento voy a agregar esto, ¿no? El tema del ritmo, Marisol, sí, pero cuando vos agregas estas metáforas y estas imágenes sensoriales, el ritmo se ralentiza. Entonces, por eso les digo que hay momentos para agregar estas cuestiones que hacen más bien al género romántico, por lo general, ¿no? Y sintió que su piel se erizaba al lado de la piel de su amante, no sé, algo así, y eso es muy sencillo todavía, podría ser un poco más metafórico, pero en un policial es extraño que aparezcan estas escenas, ¿no?
Pero sí, obviamente, a lo mejor el personaje entró en un lugar que le recordaba en donde había sido castigado toda su vida por el hedor insoportable que había penetrado en sus narices, no sé, algo así, ¿sí? Y no queda para nada cursi. Por eso les digo que es importante usar metáforas, usar imágenes sensoriales, pero también tenemos que atenernos al género y no abundar, no exagerar, porque no estamos en el tiempo del barroco. Sí, para nada. De hecho, estamos muy lejanos a eso en este momento. Bien, gente. Cuando ustedes utilizan ese tipo de lenguaje, lo que quieren es evocar sensaciones, ¿sí? Por un lado, eso. También se utiliza para crear la atmósfera, como les decía recién. Entró a un sitio donde el olor era putrefacto, entonces uno ya se imagina cómo era el lugar, cuál era el olor que le penetraba por las narices al personaje y todas esas cosas por el estilo, ¿no? Y obviamente enriquecer la voz narrativa. No está bien dejar un texto súper llano y sencillo, pero como les digo, tampoco que esté todo el tiempo el lector encontrándose con estas imágenes sensoriales que lo que hacen es cortar la acción y se hace muy denso y algo muy, muy largo y ¿qué va a hacer el lector? Va a dejar de leer directamente. Ahora no da muchas vueltas. Recuerden que siempre como escritores tenemos que tener la intención de que el lector siga leyendo nuestros textos, ¿no? Miren, les voy a dar un ejemplo muy claro. El viento soplaba fuerte, punto. Eso es algo sencillo, ¿sí? Que no está mal, pero si yo me encuentro en una situación en la que puedo embellecer un poquito más el lenguaje, voy a decir, el viento arañaba la tarde con sus dedos helados. Lo puedo decir así también, ¿sí? Obviamente, gente, que todo tiene que ver también con una cuestión de estilo, ¿no? Si el estilo de ustedes es más bien llano, y los entiendo porque a mí también me gusta bien lo directo, no dar tantos rodeos, quizás prefieran decir el viento soplaba fuerte y punto. Ahora, si el estilo de ustedes va un poco más a lo poético, a lo metafórico, a lo sensorial, les gusta utilizar un poco más de floritura en el lenguaje, ¿sí? Entonces eso también tiene que ver mucho con el estilo, ¿sí? Estamos hablando de narrativa, gente, ¿no? En la poesía cambiaría mucho, porque la poesía siempre es más, es como que se acepta más esto de la imagen sensorial y la metáfora y toda esta cuestión. Recuerden que cualquier tipo de ficción, hola Nicanor, un gusto, cualquier tipo de ficción es poético, ¿sí? Nosotros lo que pasa es que cuando decimos poético relacionamos siempre con la poesía, directamente, pero no tiene nada que ver eso. Y no significa con esto que en la narrativa yo tengo que dar una rima. No tiene nada que ver. Es simplemente poético, es que yo puedo utilizar en la narrativa imágenes sensoriales, metáforas, personificación, aliteración, todos los recursos poéticos los puedo usar también en la narrativa. Sí, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bien. ¿Cuándo funciona utilizar este tipo de lenguaje, ¿no? Este lenguaje florido? Bien. Cuando describo sensaciones, es importante en algunos momentos detener la acción, ¿sí? Porque simplemente el lector también nos lo va a pedir. Va a decir, bueno, en mucha acción también necesito una pausa, ¿no? Y en esos momentos, aunque estemos escribiendo un cuento policial o una novela de cierto otro género, thriller, por ejemplo, es importante que, porque siempre pasa, el personaje se detiene, observa la escena, y cuando el personaje observa la escena, se describe lo que está observando, ¿sí? Entonces, en esa descripción, yo utilizo las imágenes sensoriales. Y aparece esto de, como les decía recién, el hedor putrefacto penetró por sus narices, ¿no? O, no sé, y
A ver, una escena que se usa mucho, una frase es, un gusto amargo en su boca le hizo recordar otros momentos en los que el miedo lo atacaba de frente, por ejemplo. A ella le dije un montón de metáforas, un montón de imágenes, ¿no? No se los digo de frente, directamente, de una manera sencilla. Entonces, por eso les digo que en algunos momentos, y en todos los géneros, se hace necesaria este párate en la acción, y ahí es momento para describir la escena, describir lo que está sintiendo y viendo el personaje, ¿sí? También es necesario cuando yo quiero escribir escenas de introspección del personaje. Cuando yo escribo un texto en el que la psicología del personaje juega mucho, ¿sí? Que puede ser también un thriller, puede ser un realismo. Vieron, por ejemplo, El túnel de Sábato. Es muy psicológico, es una novela muy psicológica y que aparece mucho el interior del personaje. Entonces, cuando aparecen estas escenas, yo necesito también jugar un poco con el lenguaje poético, ¿sí? Y agregar más cuestiones de lo que siente ese personaje al ver a otra persona o otro personaje que le genera algo dentro, ¿no? Entonces, en esas escenas también es muy importante utilizar el lenguaje metafórico, sensorial. Van anotando todo esto, ¿no? Vayan anotando para que les sirva para sus escritos. Como les decía recién, ni hablar si quiero escribir una poesía o en un relato poético, como una prosa poética, no sé si les suena. Son más bien relatos intimistas en los que el narrador y el escritor van muy de la mano y cuentan cómo se están sintiendo. Se parece a la poesía por el lenguaje, justamente, por la forma en la que está escrito, pero no tiene rima, no se escribe en verso, ¿sí? No se escribe en verso, entonces al no escribirse en verso, ya no estamos frente a una poesía. Recuerden que para escribir poesía no hace falta que rime, es simplemente podemos escribir en verso libre y está todo bien, pero en la prosa poética se escribe de margen a margen, como si estuviera escribiendo una narración, nada más que con un lenguaje diferente. Y también cuando presento personajes y ambientes, porque cuando presento personajes yo los tengo que describir. Y recuerden que hay muchos tipos de descripción. Está la descripción, una descripción común y corriente. Te escribo cómo ese personaje está vestido o cómo es su personalidad, qué le gusta hacer, cómo es su vida. O si no, puedo describirlo también utilizando este lenguaje sensorial, ¿no? Qué era lo que prefería hacer, qué sentía frente a determinados estímulos, qué siente frente a determinados estímulos, porque de esa manera yo también lo voy conociendo a ese personaje y sé que cuando se vuelve a enfrentar, hablo de yo como lectora, ¿no? Sé como lectora cuando se vuelve a enfrentar a cierto momento, sé cómo va a reaccionar porque ya me lo describió, ya me lo presentó el narrador, ¿sí? Entonces también es importante utilizar ese tipo de lenguaje. Bien. Pero como les decía recién, gente, si tienen alguna pregunta me la dejan por chat, ¿sí? Me da un poquito de agua. Pero como les decía recién, también es muy importante no abundar utilizando este tipo de las imágenes sensoriales o metafóricas si no tiene sentido. Entonces, ¿cuándo tenemos que evitar usar esto? En alguna escena rápida de acción. Cuando son escenas rápidas, ¿vieron? Ustedes se tienen que transportar una película que están viendo. Imagínense que cuando el personaje está huyendo del enemigo, se detiene a contemplar el paisaje. No, me muero, porque está huyendo, tiene que salir de ahí rápido, no lo tienen que encontrar. Bueno, entonces lo mismo pasa en la escritura. Lo que ustedes ven en la peli lo tienen que pasar directamente
a la escritura, ¿no? Entonces, cuando es una escena de acción y es importante que el personaje haga cosas, tiene que hacer cosas. No se puede, no puede detenerse a hacer, a contemplar, a sentir. Para eso habrá otro momento en la historia, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están escribiendo una escena rápida de acción, eviten el lenguaje metafórico y las imágenes sensoriales. Abundantes, ¿no? Obviamente. Bien. Los diálogos naturales. ¿Vieron esos diálogos? Yo quiero hacer un diálogo sencillo, lo más sencillo posible, ¿sí? Porque estoy escribiendo una novela realista o un cuento realista. Quiero que el lector se sienta identificado, que a lo mejor mi personaje se encontró con un vecino en el ascensor y quiero que el lector diga, bueno, a mí también me pasa esta escena con un vecino que apenas conozco. No voy a estar diciendo, no voy a estar inventando un personaje que le diga, ay vecino, mire las flores tan bellas, cómo llega el olor a azahar hasta nuestro ascensor y contemple todo lo lindo que es la primavera y bla, bla. O sea, no, porque no creo que eso se reproduzca en un ascensor. Entonces, cuando ustedes tienen la intención de escribir un diálogo natural, un diálogo realista, cercano a nuestra realidad, a eso me refiero con realista, no utilicen tanto lenguaje florido, ¿sí? Como mucho puede decirle, hola vecino, ¿vio qué olor feo que hay, no? Eso puede pasar. ¿Será de acá del edificio o vendrá de la calle? Pero bueno, tienen que atenerse a la realidad, ¿sí? Bien. Tampoco van a escribir tampoco van a utilizar este tipo de lenguaje, cuando son textos informativos o técnicos. Acá no nos está reuniendo este tipo de textos en realidad, pero por las dudas, si lo tienen que escribir para la facultad, obviamente, para la facultad o para el trabajo, para lo que fuere, obviamente que van a dejar de lado todo lo que tenga que ver con el lenguaje sensorial, ¿sí? Para escribir una monografía, para escribir un proyecto, ¿sí? Ahora, si yo quiero escribir un ensayo literario, el ensayo literario entra dentro del mundo, ¿sí? De hecho, lo vemos en los ensayos, a las reflexiones literarias, que sí se utilizan el lenguaje poético, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tipo de texto. También para que lo tengan en cuenta. Y obviamente tampoco utilizar este tipo de lenguaje cuando oscurece la idea principal, y esto se relaciona con lo que yo les decía antes, ¿no? No estamos en la época del barroco. El barroco, hay muchos que lo ven en la arquitectura, quizás, ¿no? Lleno de cosas, lleno de elementos, es un lío, no se entiende mucho porque hay tantas cosas. Bueno, eso en la escritura hoy no puede pasar. La época del barroco fue allá, siglo XVI, XVII, hoy ya no estamos en esa época. Entonces, si yo utilizo un lenguaje sensorial, pero oscurece, pero la idea principal queda rara, el lector no va a entender lo que está pasando, no lo utilizo, ¿sí? Eso es muy, muy importante. ¿Está bien? Bien. Y si no saben y no entienden qué es el barroco, como les dije hace un rato, los invito a leer un pedacito de una poesía de Góngora. Y ya van a entender. No se entiende, gente. Es muy difícil. Obviamente que el escritor lo hacía de adrede a esa escritura, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la facultad, la profe nos hacía leer Asis y Galatea, creo que es de Góngora si no me equivoco, y teníamos atrás la traducción, entre comillas, porque estaba escrito en español. O sea, Góngora es un escritor español, pero era tan difícil que teníamos que tener otro texto para entender qué decía, ¿no? Después uno adquiere el hábito de poder descifrar, pero bueno, al principio cuesta. Pero bueno, los invito a que lean 2 estrofas de Góngora, ya me van a entender qué es el barroco, y eso es lo que no puede pasar en la literatura y en la escritura actual, ¿sí?
Bueno, si se animan, vamos a hacer en realidad, no lo tienen que presentar, es para que ustedes después lo hagan de ejercicio para ver si les sale. Si yo tengo que escribir una frase tan sencilla como ella se enamoró. Ella se enamoró. ¿Qué metáfora, qué imagen sensorial puedo unir en esa oración y hacerla con este lenguaje florido, como hablamos hoy, ¿no? Puedo decir lo más fácil y lo más cliché. A ella se le llenaron, a ella se le llenó la panza de mariposas, ¿no? Es una metáfora, una forma de decir que la persona que tiene cerca le gusta, ¿no? A partir del día en que lo conoció, ve todo el mundo de colores fuertes y está feliz todo el tiempo, ¿no? Es una forma de decir también que está ilusionada, que está enamorada, ¿sí? ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Sus ojos brillaron más de lo común al verlo llegar. Claro, ahí está Juan Pablo, ¿ves? Así, ¿sí? En algunos momentos el relato nos pedirá que digamos directamente ella se enamoró. Y en algunos momentos es probable que se pida, bueno, no, vamos a describir esta escena con algo más sensorial, vamos a llenar un poquito este momento, ¿no? Otra forma, gente, de darse cuenta es cuando son momentos claves en la historia, ¿sí? Cuando el personaje descubre un secreto que hacía mucho tiempo quería descubrir, cuando el personaje, como decíamos recién, se enamora, o cuando llega una carta que estaba esperando hace tanto tiempo. Cuestiones clave, ¿no? Ahí podemos utilizar un poco más ese lenguaje poético y describir más la sensación que atraviesa el personaje, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Les voy a dejar 3 técnicas para que creen ustedes este tipo de lenguaje, para que lo anoten y después lo lleven a cabo en su literatura, en su escritura, ¿sí? Por ejemplo, una es añadir detalles sensoriales. Entonces, cuando yo añado detalles sensoriales, recuerden que tenemos 5 sentidos, ¿no? Bueno, algunos dirán que tenemos 6. ¿Vieron esa peli Sexto Sentido? No sabemos, pero bueno, por lo menos 5 son los que podemos comprobar. Entonces le preguntamos al personaje, ¿qué ve el personaje? ¿Qué huele el personaje? ¿Qué siente, no? Tacto, ¿qué siente? ¿Qué oye? ¿Sí? ¿Qué oye? Y también podemos preguntar, ¿qué sabe? ¿Qué sabe el personaje? A lo mejor esto es una escena en donde tengamos que decir, y se dio cuenta de aquello que había oído de niño era completamente cierto. Y ahí, por la espalda, una frialdad le recorre, no sé, la espina vertebral. Entonces, eso es la imagen, el detalle sensorial, ¿sí? Les dejo un ejemplo. El café estaba caliente. Eso es una frase sencilla, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer un poquito más sensorial? El vapor del café ascendía, yo tengo anotado todo acá, por eso estoy leyendo. El vapor del café ascendía en pequeñas torres que olían a madrugada. ¡Wow! Eso es muy de novela romántica, gente. Esa escena así para una novela policial o thriller no se las recomiendo mucho. Pero si están escribiendo una novela más bien romántica y hay una escena muy... un poquito cursi, capaz se los recomiendo más a la del café. Pero bueno, obviamente que lo pueden utilizar en otros géneros también, ¿sí? ¿Sí, gente? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, la primera técnica es
Añadir detalles sensoriales. La otra es utilizar metáforas y comparaciones. ¿Sí? Recuerden que la metáfora yo digo algo sin utilizar el nexo como. Y la comparación utilizo el nexo como o cuál. Sin tilde, por favor. ¿Cómo o cuál? Entonces yo puedo decir la noche era oscura de una manera diferente. Y decir, la noche era un manto espeso que ocultaba los bordes del mundo. ¿Sí? Estoy hablando de una noche cerrada. Pero fíjense una aclaración. La noche era un manto espeso. Metáfora. Si yo dijera la noche era como un manto espeso, comparación. Y si yo dijera la noche cual manto espeso, también es comparación. ¿Sí? Entonces, la metáfora es una comparación sin el nexo como, básicamente, para definirlo de una manera rápida. ¿Sí? Bien. Después me cuentan si ustedes usan metáforas, imágenes sensoriales y todo eso. Bien, y también otra forma de llevar este lenguaje a la narrativa es la musicalidad, lo que les decía recién de la literación. Recuerden que la literación es repetir sonidos al comienzo de un verso. Bueno, puedo utilizar eso también en la narrativa. No hace falta que escribir poesía para hacerlo. Una repetición suave, rítmica, ¿sí? Como les digo, todo esto de la literación. Siempre lean en voz alta para ajustar, porque la intención de ustedes es que el lector siente esta musicalidad. Y la única manera de sentir la musicalidad es leyendo en voz alta. Una consonante que lleva mucha musicalidad es la L. Mucho la es... no suena muy musical a nuestro oído. La S también genera algo ahí, mucha S también no puede generar algo. No sé si a mí me gusta mucho, pero bueno, son esas, me gusta más el sonido del L, ¿no? Por ejemplo, se los voy a leer esto en voz alta. Para no decir algo tan sencillo como las hojas caían, les digo algo más musical. Las hojas susurraban su despedida mientras caían livianas y lentas. Ahí tenemos la S y la L. ¿Se dan cuenta? Las hojas susurraban, ¿no? Su despedida mientras caían livianas y lentas. ¿Sí? Y esto les estoy dando algo sencillo. Pero bueno, esa es una... Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? Eso es algo también muy, muy propio de la musicalidad, ¿sí? Bueno. ¿Quieren hacer un ejercicio así como súper breve? No, primero les voy a decir los errores que uno puede cometer utilizando este lenguaje. A ver. Bueno, no importa. Yo les voy a decir una frase base, ¿sí? Por ejemplo, el jardín estaba vacío. El jardín estaba vacío. ¿Cómo puedo cambiarlo con un lenguaje más sensorial? Por ejemplo, el jardín estaba vacío, pero el olor húmedo de la tierra seguía hablando. No solamente tengo imágenes sensoriales, sino que también tengo personificación. ¿Sí? ¿Cómo puedo utilizar esa frase y decir algo metafórico? El jardín deshabitado retenía la respiración. ¿Sí? En el caso de que quieran comparación, tiene que ir el cómo o el parecía. También se utiliza el verbo parecer. Entonces, el jardín deshabitado parecía retener la respiración. Esa es una comparación. Y algo musical, el jardín yacía quieto, callado, casi detenido en su silencio verde. Fíjense que hay mucha S también, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los errores que se cometen al utilizar este lenguaje tan sensorial, metafórico, florido, como decíamos hoy, ¿no? Lo que les decía al comienzo, sobrecargar,
sobre decorar al vicio. No es necesario. Ya les dije que no estamos en el barroco, así que lo justo y lo necesario. Mucha imagen sensorial, mucha metáfora, mucha recarga de imágenes. No sirve. No está bueno, no es lo que hoy gusta a los lectores, ¿sí? Bien. Evitar las comparaciones. Forzar las comparaciones es un error. Ojo con esto, gente, que está muy de moda. Muy de moda. El cómo, todo el tiempo. Y miró a su hijo como si lo viera por primera vez y se dio cuenta que como había sido siempre, no, cómo, todo el tiempo, cómo. No. Ojo con eso, ¿sí? Ahora, después que termine la clase, vayan a sus cuentos, vayan a la novela que están escribiendo y fíjense cuántos cómo tiene. No está bueno, ¿sí? Así que tienen que tener cuidado también con eso. Muchos adjetivos. Eso a la gente del club de escritores y obviamente están todos invitados al club de escritores, donde aprendemos esto de una manera mucho más, lo hablamos, lo charlamos y lo ponen en práctica obviamente con los textos. Ojo con los adjetivos. Los adjetivos, el abuso de los adjetivos no está bueno. El adjetivo justo y necesario. 1, 2, si es realmente necesario, y si no, nada de adjetivos, ¿sí? Ojo con eso también. Por ejemplo, la mañana era radiante, espléndida, magnífica, espectacular, tremendamente mágica. O sea, elijan adjetivos. No escriban todos así, ¿sí? No sé, elijan uno. La mañana era radiante, punto. Ya con la mañana radiante ya se entiende. ¿Sí? Bien. Y por otro lado, que haya una incoherencia con el tono de la historia. ¿Sí? Como les decía recién, en un relato romántico es más fácil que se dé este tipo de uso del lenguaje. El uso del lenguaje metafórico, sensorial. En uno policial, ya no tanto. ¿Sí? No digo que no se use, gente. Digo que no va a ser tan común. Entonces, también tienen que ver, no pueden dejar de lado el tono, el género que están escribiendo. ¿Sí? Y también, gente, con esta cuestión que les digo, no les hablo de que si están escribiendo un relato romántico, tiene que ser algo cursi, ¿no? Pero bueno, es simplemente que tienen que tener cuidado con el uso excesivo de estos recursos, incluso escribiendo un relato amoroso. Bien. Entonces, ¿cómo darme cuenta para escribir y para estar siempre equilibrado en este tipo de recursos y del lenguaje? Porque como les digo, a ver, gente, ya se lo dije, pero se los repito. A lo mejor de ahí que me están escuchando me dicen, mejor porque a mí ese tipo de lenguaje no me gusta. De vez en cuando también está bueno sumarlo. Queda lindo. Así que, como decía mi abuela, ni muy, muy, ni tan. ¿Sí? Poquito de cada cosa está bien. No nos vayamos a los extremos. Estamos haciendo escritura, estamos haciendo literatura, no escritura creativa, perdón, y literatura, obviamente. No estamos escribiendo un informe forense o un informe de algo puntual. Entonces, el lenguaje poético, el lenguaje bello, tiene que formar parte de nuestro texto. ¿Sí? ¿Cómo encontrar? Claro, estamos creando ficción, creando arte. Exactamente. ¿Cómo encontrar ese equilibrio, gente? Si son de usar mucho este tipo de frases, y si no son tan de usar este tipo de frases. Una frase a lo mejor florida y otra simple. Un equilibrio. Si yo ya vengo de muchas simples, bueno, acá ¿cómo puedo embellecer un poquito el lenguaje? ¿Cómo puedo utilizar una metáfora, aunque sea una imagen sensorial o dos?
¿sí? ¿Cómo puedo para que se genere ese equilibrio? Ahora, reviso mi texto y me doy cuenta que escribí 10 frases sensoriales. Bueno, a ver cuáles son las que puedo sacar, ¿sí? Para que no quede tan florido, tan decorado. Y repito, esto es muy de los textos románticos y yo creo que es un error que cometen varias escritoras de novelas románticas actuales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, a mí yo soy una escritora de novelas, quiero ser una escritora de novelas románticas, vivo leyendo novelas románticas y veo que mis escritoras preferidas utilizan ese recurso, ¿qué voy a hacer yo? Entonces esto está bien y lo voy a llevar a mi escritura. Por eso le digo, tengan cuidado porque, bueno, tampoco hay que escribir de más en eso. Bien, gente. ¿Cómo escribirían? A ver si se animan ahí. ¿Cómo escribirían esta frase? Con un lenguaje poético, como estamos hablando, un lenguaje más sensorial. Voy camino al trabajo. Tienen un texto, a ver si alguien se anima a compartirlo, los espero. Tienen un texto, un personaje, primera persona, y dice, voy camino al trabajo. Recuerden que para escribir este tipo de sensaciones pueden detenerse en lo que ve, en lo que siente el personaje, en lo que piensa también, ¿no? ¿Qué se va a encontrar cuando llegue al trabajo? Así, en una oración, ¿cómo escribirían algo más florido, algo más metafórico, algo más sensorial, que no quede tan llano, tan así? Voy camino al trabajo. Bueno, mientras los espero, gente, no sé si alguien se estará animando a escribirlo. Después, si alguien se anima, lo comparte por acá por comentarios, me gustaría leerlo. Y los que están viendo la clase en diferido también lo pueden comentar ahí para practicar un poquito. Invitarlos, obviamente, como siempre, al Club de Escritores, en donde aprendemos toda la teoría, tenemos todo el curso de escritura. Y también les quiero contar que voy a estar dando un curso no un curso de escritura, sino un taller de escritura en el verano, que va a ser solamente para escribir. Si están bloqueados con la escritura, nos vamos a reunir un día en un horario particular y va a ser solamente para escribir. Fuera teoría, hace calor, no queremos aprender nada, es solamente para escribir. Así que ya les voy a estar comentando un poquito más, ya se van a enterar de qué se trata. Y obviamente, si quieren conocer la teoría, tenemos el Club de Escritores, obviamente al que están invitados. Dice Marisol, mis pies pesaban tanto que sentí que no llegaría nunca al trabajo. Bien, muy bien, Marisol. Ahí también le podés agregar algo de lo que olía en el camino, ¿sí? Cómo sentía o a lo mejor estaba lloviendo, la lluvia empapaba le ha pasado a mi mamá usa lente y cada vez que llueve tiene que salir con un papelito, no sé si a alguno de ustedes le pasó, porque no pueden no usar los lentes y la lluvia nos empaña los lentes, ¿no? Nos moja los lentes, no nos deja ver. Entonces, la lluvia mojaba mis lentes y lo único que veía eran gotas de agua que resbalaban en el cristal. Así. Creo que ya me pasé de curso ahí, pero bueno, no importa. Bueno, entonces, gente, recuerden, vamos a hacer un resumen rápido. El lenguaje florido, cuando yo utilizo muchas metáforas, muchas imágenes, ¿sí? En el texto, eso también, ¿no? Imágenes, metáforas, comparaciones, son las 3 técnicas más importantes y lo tengo que utilizar cuando, en ciertos momentos, cuando describo, ¿sí? Cuando el personaje se enfrenta a una situación particular, ¿sí? No cuando se enfrenta a una acción, cuando tiene que haber acción en el relato no puede haber este tipo de lenguaje, porque este tipo de lenguaje detiene
detiene el script, detiene esa descripción de lo que está pasando, de la escena, y yo no quiero, detenerme a describir lo que siente el personaje, lo que ve, no, quiero saber qué le pasa, quiero que corra, quiero que huya, quiero que se abrace con el ser amado y se den un beso por fin después de tanto tiempo y no detenerse tanto en lo que sienten y se miraron y van lentamente el uno hacia el otro. ¡Ay, Dios! ¡Qué lentitud! Bueno, entonces ahí tienen que tener cuidado, ¿sí? Cuando puedo utilizarlo y cuando yo me estoy dando cuenta que es un excesivo uso de la metáfora y de la imagen sensorial. Eso está mal, ¿sí? A ver si alguien me contesta. ¿De qué género aprendimos que fue muy lindo en su época? Los invito a que lo lean porque forma parte de la literatura, de la arquitectura, pero ya no está de moda y no hay que escribir como qué género literario de hace muchos, muchos siglos. A ver si alguien se acuerda. Eso también lo aprendimos hoy. Dice Silvi, el perfume de los jazmines alegró mi camino a mi trabajo. Disfruté ese momento único y fui feliz. Bien, Silvi, lindo. El barroco, tal cual, el barroco. Como el barroco, no, gente. Léanlo, es lindo, es interesante, pero ya no se escribe de esa forma. Bien. Así que espero que se queden con algunas cuestiones de la escritura, como les digo. Y remarco esta idea, ¿no? Estamos escribiendo literatura. No podemos dejar de lado la imagen sensorial, la metáfora, ¿sí? Los recursos poéticos, para algo existen. Pero bueno, tampoco es cuestión de solamente escribir de esa manera porque el lector nos va a dejar de leer. Y tampoco es la intención, ¿no? Nosotros queremos que el lector nos siga leyendo. Así que hay que tener cuidado con eso. Y dice acá Ana María, cada mañana y con la rutina sobre mis hombros, enfrento mi tarea diaria como luchador que se sube al ring. Muy bien, Ana María, bien, una comparación ahí muy, muy realista. Muy de nuestra época. Así que bueno. Bueno, gente. Para los que recién se suman, recuerden que ahora la dejo grabada a esta clase. Véanla, espero que puedan incorporar esta información también a su escritura. Y yo creo que más o menos en 15 días nos podemos volver a ver, pero les propongo que ustedes también me ayuden a elegir el tema. Acá gracias a Zafiro, que fue la única que propuso un tema, así que hoy por eso les di esta temática, que me parece lindo, me parece interesante, porque podemos caer en un error, en el error del no usar y en el error de usar demasiado, excesivamente. Y leo acá antes de irme el de Juan Pablo. Voy camino al trabajo, me dedico a atreverme al acto punitivo de decidir qué hacer con mi tiempo. Voy al trabajo, me ausento de mí por varias horas. Tal cual, una sensación de alienación, ¿no? Muy bien, Juan Pablo, buenísimo. Bueno, gente, nos vemos entonces y recuerden también pensar de qué tema les gustaría que hable en esta horita. Tuve 45 minutos, hoy estuve un poquito más que la otra vez. ¿De qué tema les gustaría que hable? Y después lo dejan ahí en la cajita en el comentario. Hola, Cris. Y nos vemos, gente, nos vemos más o menos en 15 días, nos volvemos a ver. Abrazo grande. Chau, chau.